sanciones respecto a cadena perpetua, ¿no? O agravantes respecto a otros delitos, ya los tenemos. Entonces, y lo que hemos visto durante este tiempo no es una reducción de la violencia, lo que hemos visto en estos momentos no es que se haya erradicado, ¿no? O que hayan disminuido estos valores. Lo que hemos tenido más bien es un alto recrudecimiento y muestras más bien de mayores acciones permisibles y de complicidades masculinas también frente a estos hechos, ¿no? Y complicidades masculinas hablo de violaciones grupales. Nuevamente para hablar de episodios tan crueles, tan lamentables y sobre todo que no nos muestran estos grados de compromiso social, ¿no? Lo que estamos viendo más bien es mayor impunidad, mayor permisibilidad y situaciones de silencio también frente a ello. Yo igual de todas maneras quería no dejar de saludar la acción rápida también por parte de la autoridad local en este caso, que fue quien acompañó a la joven, tengo entendido por la conferencia de prensa, ¿no? Porque es necesaria la articulación de distintos poderes de Estado y no decir, muy bien, espera un rato después, o esta no es la prioridad en mi gestión, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es más bien de que los distintos niveles de gobierno tengan una prioridad de acciones frente a estos episodios que cada día siguen cobrando vidas y siguen recrudeciendo, sobre todo en sus grados de brutalidad hacia el cuerpo de las mujeres. Así es, y creo que la diferencia con otros casos, lamentablemente no fue lo que pasó con Katherine Gómez, es que se articuló rápido, que el trabajo en conjunto ha hecho de que estas personas ya estén detenidas. Y sobre eso, ¿qué no tenemos que fallar en el procedimiento para que esta joven que se encuentra internada de solo 22 años tenga la justicia que merece y que necesita? Sí, primero hay que mencionar que de quiénes estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 3 personas, las que son denunciadas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de personas que se encargan de la seguridad pública. Estamos hablando de personas que se encargan, es más, de ejecutar las medidas de protección frente a un episodio de violencia. Es decir, son las que encargan del resguardo de la seguridad ciudadana, del resguardo de que ninguna víctima de violencia pueda estarse expuesta a estas situaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas de las cuales tienen un alto grado de responsabilidad, de las cuales se espera en este momento en el procedimiento del sistema de justicia una sanción ejemplar, ¿no? Yo no quería dejar de mencionar que no es el primer caso, es realmente indignante hablar de que nuestra seguridad, de quienes están en qué manos está nuestra seguridad pública, pero sobre todo hay que mencionar que, por ejemplo, en el 2021, una investigación precisamente de Ernesto Caral precisa de que de enero, ¿no? De enero a diciembre del 2021 se habrían reportado 900 denuncias vinculadas a la ley 3036-4, es decir, a delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, son 900 denuncias a personal policial en el 2021. Entonces, habría que saber qué es lo que se hizo, qué es lo que pasó. Entonces, creo que es importante hablar de la sanción ejemplar por el grado de responsabilidad que tienen estas personas y el grado, sobre todo, de seguridad pública también al cual deben de responder. Y también es necesario hablar de las reformas policiales dentro de estos sectores, ¿no? Hablar de la articulación conjunta, y esta articulación conjunta implica que no haya sistemas de impunidad tampoco en el proceso, como ya lo hemos visto con esta investigación y denuncia que se abrió al médico legista, ¿no? En el caso de la joven enfermera en Puno, ¿no? Donde se calificaron como lesiones leves. Entonces, lo que necesitamos más bien, ahora sabemos por la conferencia de prensa que han dado por parte del Ejecutivo, es que se han tomado las acciones inmediatas, el procedimiento disciplinario, pero también el procedimiento fiscal. Entonces, lo que se requiere ahora es que el proceso fiscal vaya de forma inmediata para que la prisión preventiva pueda salir pronto, ¿no? Y no sea una prisión preventiva como en el caso de Katherine, donde entendemos que les han dado 9 meses, ¿no? Sino que teniendo los hechos, se dado en un delito flagrante, ¿no? Porque entendemos que eso se acaba de dar hace unas horas en este proceso de entre ayer y hoy. Entonces, el camino hacia la justicia debería de ser mucho más rápido y sobre todo también para dar muestras de que no vivimos en un país de impunidad, o por lo menos para dar las mínimas muestras hacia las mujeres, ¿no? De que no hay una complicidad o un espíritu de cuerpo por parte del personal policial en estos momentos, ¿no? Frente a estos episodios. Eso es lo que necesitamos, Katiuska. Y los índices de violencia continúan creciendo y aquí también pues apunto a la salud mental. Lo conversaba con los oyentes cuando habría líneas telefónicas
¿Cómo ayudamos? ¿Cómo articulamos? Y todos estábamos de acuerdo en que es un trabajo multidisciplinario. No puede trabajarlo solo el Ministerio de la Mujer con el programa Aurora, la línea 100, es importante, pero no puede trabajarse solo. Tiene que trabajarse con el MINSA, con el tema de salud mental, con el MINEDU en los colegios, con el Ministerio del Interior, con el MIDIS, poblaciones vulnerables. Y escuchaba a la presidenta dar la noticia sobre la enfermera que falleció y lamentarlo, pero no es suficiente. ¿Qué más se puede hacer de parte de este gobierno que está liderado por una mujer? Sí, totalmente. Hablamos de cifras escalofriantes, ¿no? Donde hablábamos de que en los 2 primeros meses del año se presentaban 24.695 casos de violencia, donde el 85.8% estaba dirigido hacia mujeres. En conclusión, hablamos de un aproximado de 359 denuncias diarias de violencia física, económica, sexual y psicológica hacia mujeres, ¿no? Entonces, las acciones definitivamente que se tienen que dar son a multinivel, ¿no? Como habíamos expresado, los distintos poderes de Estado tienen que responder hacia los instrumentos legales que ya existen. Y aquí hay que colocar, por ejemplo, un pendiente, uno de los tantos pendientes que se tienen a implementar, y es su registro nacional de condenas, ¿no? Que es parte del registro nacional de condenas. Entonces, esta normativa, hay que recordar que salió en diciembre del 2018 y hasta el momento no se implementa. ¿Y por qué hago el hincapié en la importancia de este registro de condenas para la prevención de la violencia? ¿Por qué? Porque al tener esta información pública, ¿no? Porque eso es lo que dice la norma, que debe ser público y gratuito, al tener esta información, las familias, ¿no? En este caso también el personal directivo, tal vez de escuelas o de espacios o instituciones donde se trabaje, por ejemplo, con infancias o con adolescencias, van a poder tener la información a qué personal contratan, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque esta norma precisa que estas personas no pueden volver a trabajar con infancias, con adolescencias, reconociendo también que en nuestro país, ¿no? La reinserción o el sistema penal también es muy débil, ¿no? Y que tiene ciertas carencias. Entonces, hablar de una reinserción social, ¿no? Y todo ello es bastante complejo y complicado, y más cuando hablamos de personas vinculadas a delitos de violencia sexual, de trata de personas, de feminicidios, ¿no? Quienes mediante este registro, ¿no? Al encontrarse dentro de este espacio, se va a poder identificar y prevenir también estos hechos para evitar mayores riesgos y exposiciones. Entonces, hay que hacer un llamado a la implementación, porque son más de 5 años y hay niños, niñas y adolescentes en riesgo. Entonces, lo último que esperamos es que estos policías o estas personas denunciadas por violencia sexual, luego que cumplan la condena, ¿no? Porque hay que recordar que ya no tienen beneficios penitenciarios también a partir de 2018 en adelante. Entonces, hay que hacer que estas personas no vuelvan a trabajar, ¿no? O no trabajen o no tengan el acercamiento con personas, en este caso con niños, niñas y adolescentes. Y es cierto, es falso que luego cuando salgan de la cárcel van a ser mejores personas. Mentira, porque regresan y cumplen con lo que ellos querían, ya sea violar o matar a esa mujer o esa persona vulnerable. Y tú sabes, Katherine, que en estos casos la población, frente a la indignación, pide ya penas mucho más gravosas, más que la cadena perpetua. Se habla un poco de la pena de muerte, se habla un poco de la castración. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Realmente hay que ir a algo mucho más radical o hay que mejorar la prevención o hay que buscar leyes que sean mucho más duras? Mira, sanciones respecto a cadena perpetua, ¿no? O agravantes respecto a otros delitos, ya los tenemos. Entonces, y lo que hemos visto durante este tiempo no es una reducción de la violencia, lo que hemos visto en estos momentos no es que se haya erradicado, ¿no? O que hayan disminuido estos valores. Lo que hemos tenido más bien es un alto recrudecimiento y muestras más bien de mayores acciones permisibles y de complicidades masculinas también frente a estos hechos, ¿no? Y complicidades masculinas hablo de violaciones grupales, que es, por ejemplo, los casos en los cuales hemos visto en los últimos, ¿no? En los últimos meses y del cual estamos hablando también el día de hoy. Entonces, creo que el camino hacia el punitivismo lo que nos ha demostrado que si bien es necesario la sanción rotunda, si bien es necesario el camino hacia la justicia para las víctimas, y así como para las familias, lo que nos ha mostrado el camino al punitivismo durante estos años es que no es la solución a estos hechos, ¿no? Y sobre todo, como mencionábamos, comprendiendo también
esta debilidad que tiene también nuestro sistema penitenciario, Katiuska. Entonces, yo creo que hay que enfocarnos aún más en la prevención, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Yo entiendo que hay propuestas populistas también por parte de muchas personas, y es decir, y también que nace desde la merecida indignación, desde el enojo, ¿no? Probablemente, ¿no? De cómo entonces es totalmente válido entender estos sentimientos encontrados por parte de la población al ver este tipo de episodios cada vez más crueles, ¿no? Pero hay que hablar de prevención antes de cometidos estos hechos, antes de hablar de qué es lo que pasó tan cruelmente con una mujer, o antes de enfrentarnos a un episodio que nos cause tanto dolor. Hay que hablar en las familias, en las comunidades, ¿no? En las escuelas, en los espacios laborales, en los medios de comunicación, en todos los niveles, desde nuestra cotidianidad. Hay que interpelarnos en cómo nosotros estamos construyendo una sociedad más justa para las mujeres. Una broma, un comentario, ¿no? Y digo broma entre comillas, un comentario sobre violencia sexual o sobre una violación o sobre que, ay, le pegué o ¿no? No tiene ningún grado de broma, no debería de tener ningún grado de permisibilidad por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que colocar hincapié sobre, más allá de exigir las sanciones, que son necesarias, y es lo que se debe de hacer el sistema de justicia, hay que también ver cuál es el compromiso social que se está dando, acompañado de las responsabilidades estatales en materia de que tengan especialistas, ¿no? Para la formación, la sensibilización y la promoción, ¿no? Entonces, aquí hablamos específicamente también de cómo protegemos a las infancias y cómo también hacemos de que sean, creo que son, ¿no? Ocupan espacios de sujetos activos también en distintas conas, ¿no? En distintos espacios municipales, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderamos también estas voces? ¿Cómo visibilizamos aún más estas voces contra la violencia también? Para poder construir una sociedad también más equitativa, más democrática, ¿no? Porque hay muchas, sé que hablamos de denuncias que son de más de 21.000 denuncias, pero detrás de ello también hay un subregistro, Katiuska. Hay un subregistro muy alto donde ya mencionábamos que la cifra es tan reducida de personas, que nos muestra el último ENARES, donde la cifra es muy, muy reducida de personas que realmente acuden a realizar una denuncia, ¿no? Entonces, hay personas que están guardando silencio en estos momentos o que están conviviendo con sus agresores. Entonces, una de las denuncias, una de las evidencias, por ejemplo, que nos mostraba esta investigación que se hacía, que te mencionaba, respecto a las denuncias policiales, ¿no? Mostraban un patrón también de violencia que se tenía respecto, un patrón, ¿no? Unas acciones sistemáticas respecto a amenazas también a las cuales habían estado sometidas las víctimas. Entonces, que un uniforme o con un rol de autoridad no sean señales de impunidad en nuestro país, ¿no? Más bien sean muestras de justicia y de una sanción que pueda ser ejemplar para que las mujeres puedan, por lo menos, nos puedan dar un mínimo mensaje de que en estos espacios podemos acudir a denunciar y a buscar protección, ¿no? Bien, Catherine, ya para cerrar, quisiera tu comentario con lo que viene ocurriendo con Sergio Tarache. Hemos tenido un enlace con la madre de Catherine Gómez, muy preocupada porque se anunció hace algunos días que ya venía en las siguientes horas, pero hay un problema, le has dicho que es un tema político, extradición va a demorar mucho tiempo, ya quiere expulsión del país colombiano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está fallando en esta cadena de justicia? Sí, lo que se espera en realidad es esta articulación multilateral que debería también guardar el compromiso. Es lamentable que se le pueda dar esta respuesta también a las familias. Considero que las acciones políticas deben mantenerse o deben de guardar su propio fuero, ¿no? Y a las víctimas o a las personas, en este caso, que están clamando por justicia, es darle respuestas inmediatas de articulación. No podemos decirle a las familias, muy bien, tenemos este problema y las familias vayan a buscar justicia a estas embajadas, ¿no? Sino que en realidad lo que necesitamos es que de forma política se responda rotundamente, ¿no? Y antes de cerrar, yo quería mencionar también que, por ejemplo, las familias de víctimas de feminicidios, ¿no? Agrupadas en distintos colectivos y organizaciones, están haciendo una campaña para reforzar, por ejemplo, la lista de los más buscados, ¿no? Es decir, personas que han cometido delitos por feminicidio. Necesitamos darle una mayor cobertura y compromiso también por parte de los medios, ¿no? Compromiso social, compromiso por parte de los medios, un compromiso mucho más amplio y no dejar solas a las víctimas, a las familias, ¿no? Que siguen este largo proceso y que ellas mismas están buscando a los agresores, ¿no? Aquello y también
es necesario que se pueda continuar con la reestructuración del programa Aurora. Desde el año pasado se inició con una mesa, ¿no? Se inició para poder generar el informe específico, con una comisión que pueda generar el informe sobre qué cosas estaban fallando en los servicios estatales que atendían a las víctimas, ¿no? Sobre todo, o a los sobrevivientes de violencia. Entonces, es necesario retomar estas acciones, saber encaminadas en qué función van y, sobre todo, que puedan dar una mejor respuesta hacia toda la ciudadanía para que no vuelvan a ocurrir estos episodios. Y esperamos una sesión ejemplar en este caso, el cual hemos tocado hoy día. Gracias, como siempre, Catherine Soto, socióloga, especialista en género. Gracias por tu tiempo y tu trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches.